Más de 60 años en el Parlamento, 6 volúmenes sobre una guerra mundial y otros 6 sobre la siguiente, un premio Nobel de Literatura y una sola decisión, tomada en el verano de 1940, que cambió el destino de un continente entero. La silueta de aquel hombre, con su cigarro encendido entre los dedos, se recorta contra el resplandor de una ciudad en llamas. ¿Cuánto cuesta salvar una civilización? ¿Y quién decide si el precio ha sido justo? Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Adrián Montero, y hoy recorremos la vida de Winston Churchill, para entender cómo este hombre llegó a sostener el peso de una nación entera sobre sus hombros. Hay que regresar al palacio donde todo comenzó, y descubrir que aquel palacio nunca fue realmente suyo. El Palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, es una de las residencias más grandiosas de toda Inglaterra. Sus jardines se extienden sobre hectáreas interminables, sus salones albergan tapices y retratos de generales victoriosos, y su nombre mismo evoca la gloria militar de otra época. Allí, el 30 de noviembre de 1874, nació un niño al que pusieron por nombre Winston Leonard Spencer Churchill. Nació rodeado de mármol y de historia, en la cuna de una de las familias más ilustres del reino. Y sin embargo, aquel palacio no le pertenecía, ni le pertenecería jamás. La grandeza del lugar se debía a un antepasado cuya sombra se proyectaba sobre cada generación de la familia. John Churchill, primer duque de Marlborough, había sido uno de los militares y estadistas más destacados de la historia británica. Su carrera abarcó los reinados de 5 monarcas entre los siglos XVII y XVIII. Desempeñó un papel decisivo en la represión de la rebelión de Monmouth en 1685, lo que le valió el título de Conde de Marlborough. Más tarde demostró también una notable capacidad diplomática y política. El Palacio de Blenheim fue el regalo que la nación le concedió por sus servicios a la corona, un monumento de piedra a la victoria y al deber cumplido. Generaciones después, los Churchill seguían habitando aquellas estancias, pero la fortuna de la familia había menguado considerablemente. El apellido conservaba su prestigio, las arcas no tanto. El padre de Winston, Lord Randolph Churchill, heredó el nombre y la ambición, pero no la suerte política de sus ancestros. Era un hombre brillante, de oratoria afilada y temperamento impaciente, que ascendió con rapidez dentro del Partido Conservador, hasta convertirse en una de las voces más destacadas de la política británica en las últimas décadas del siglo XIX. Sin embargo, su enfrentamiento con Lord Salisbury, figura dominante del conservadurismo en los años 80 y 90, truncó su carrera de forma prematura. Lord Randolph acabó marginado del poder, amargado por lo que consideraba una traición de su propio partido. Se dice que padecía sífilis y su salud se deterioró de manera constante hasta su muerte en 1895, cuando apenas contaba 45 años de edad. La madre de Winston, Jenny Jerome, procedía de un mundo completamente distinto. Era hija de Leonard Jerome, un financiero y empresario de Nueva York. Su matrimonio con Lord Randolph, celebrado en abril de 1874, apenas 7 meses antes del nacimiento de Winston, fue fruto de un noviazgo breve y se inscribía en una tendencia de la época. Durante el llamado periodo dorado de transformación económica en los Estados Unidos, varias familias de la aristocracia británica contrajeron matrimonio con hijas de empresarios norteamericanos de fortuna reciente. El pacto resultaba ventajoso para ambas partes. Las familias británicas recibían una inyección económica que aliviaba sus finanzas en declive, y las familias estadounidenses adquirían el lustre social de emparentar con la vieja nobleza inglesa. El matrimonio de Randolph y Jenny, sin embargo, no fue feliz. Jenny mantuvo varias relaciones sentimentales a lo largo de los años, y la convivencia se convirtió en poco más que una formalidad. Eso no impidió que tuviesen un segundo hijo, John, nacido en 1880. Winston creció, pues, en un hogar donde la presencia de los padres era más nominal que real. Su infancia siguió el patrón habitual de la clase alta británica en la era victoriana tardía. Junto con su hermano John, fue criado esencialmente por una niñera llamada Elizabeth Everest, una mujer a la que Winston profesó un cariño profundo y duradero, muy superior al que sentía por sus propios progenitores. La señora Everest le acompañó en los distintos escenarios de su niñez, temporadas en Blenheim, estancias en Londres y un periodo en Irlanda, que entonces formaba parte del Reino Unido, a donde la familia se trasladó cuando el abuelo paterno de Winston fue designado virrey a finales de los años 70. A principios de los años 80, Winston fue enviado al prestigioso Colegio de San Jorge, en Ascot,
condado de Berkshire. Lo que allí se encontró no fue un entorno que estimulase su curiosidad, sino un régimen de disciplina rígida, ante el cual su carácter indómito chocaba una y otra vez. Sus calificaciones eran mediocres, su comportamiento, motivo de constantes reprimendas. Nada en aquel niño sugería la brillantez literaria que un día le valdría un premio Nobel. Era un alumno difícil en un sistema que no sabía qué hacer con él. Resulta difícil imaginar que aquel muchacho castigado y desatento fuese a convertirse en uno de los prosistas más admirados de la lengua inglesa. Y sin embargo, algo debía de latir ya bajo aquella superficie rebelde, algo que las aulas de Ascot no supieron reconocer. En 1888, Winston aprobó por un estrecho margen el examen de ingreso a la escuela de Harrow, en Londres, una institución educativa de larga tradición que contaba con más de 4 siglos de historia. Tampoco allí se distinguió como un estudiante modelo, pero al menos encontró un espacio donde su terquedad podía canalizarse de manera más productiva. Fue en Harrow donde comenzó a desarrollar cierto gusto por las palabras, aunque todavía de forma embrionaria e indisciplinada. La voluntad de su padre era que Winston siguiese la carrera militar. El Imperio Británico se hallaba en su máxima extensión y continuaba expandiéndose por amplias regiones de África. Un destino castrense ofrecía aventura, prestigio y la posibilidad de forjarse un nombre propio lejos de la sombra paterna. Con ese propósito, Winston se presentó en varias ocasiones al examen de ingreso en la Real Academia Militar de Sandhurst, la principal escuela militar de Gran Bretaña. Suspendió 2 veces antes de ser finalmente admitido en 1893. Tenía 18 años. Pasó algo más de un año en Sandhurst y aquella experiencia, lejos de las aulas que tanto le habían aburrido, le sentó considerablemente mejor. La vida militar le proporcionaba estructura sin asfixiarle, y por primera vez parecía haber encontrado un lugar donde encajaba. Pero mientras Winston completaba su formación, la salud de Lord Randolph se apagaba de manera irreversible. La sífilis había hecho estragos en su organismo, y las últimas semanas de su vida fueron de un deterioro penoso. Murió en enero de 1895, a los 45 años. Winston acababa de graduarse de Sandhurst, apenas unas semanas antes. De pronto, con poco más de 20 años, se convirtió en cabeza de familia. No había herencia cuantiosa que administrar, ni propiedades que gestionar. Lo que heredaba era sobre todo un apellido cargado de expectativas y una lección involuntaria. La carrera política podía elevar a un hombre hasta las cumbres del poder, y con la misma facilidad dejarlo caer en el olvido. Lord Randolph nunca llegó a ser primer ministro. Su talento no bastó para vencer las intrigas de partido, y su salud no le concedió el tiempo necesario para intentarlo de nuevo. Winston observó todo aquello con la atención silenciosa de un hijo que apenas veía a su padre, pero que seguía cada uno de sus movimientos desde la distancia. La muerte de Lord Randolph no fue solo una pérdida personal, fue paradójicamente una liberación. El joven Winston ya no necesitaba demostrar nada a un padre ausente. Ahora podía demostrárselo a sí mismo. Se había criado sin apenas afecto paterno, educado por una niñera, rechazado por las aulas y admitido a duras penas en la academia militar. Nada en su trayectoria hasta ese momento presagiaba grandeza alguna, y sin embargo, fue precisamente esa acumulación de carencias la que forjó algo en su interior. Una determinación obstinada, casi irracional, de estar a la altura de un apellido que pesaba como una losa y brillaba como una promesa. El heredero de Blenheim no había recibido herencia material, pero llevaba consigo algo que ningún testamento podía otorgar, ni ningún acreedor podía reclamar. Llevaba la certeza absoluta de que su nombre aún tenía algo que decir. Un joven teniente de 20 años desembarca en La Habana en el otoño de 1895. No viene a combatir, viene a observar. Los soldados españoles luchan por mantener el control de una isla que se les escapa de las manos, y él, recién graduado de Sandhurst, ha conseguido permiso para presenciar la guerra como observador del ejército británico. Pero en lugar de redactar informes militares destinados a un archivo en Londres, hace algo inesperado. Saca un cuaderno y empieza a escribir crónicas para un periódico. El soldado acaba de descubrir que tiene otra arma, y que la maneja mejor que el sable. Cuba vivía entonces uno de los múltiples levantamientos independentistas que habían sacudido la isla a lo largo del siglo XIX. La comunidad colonial
Se había alzado contra el dominio de España, que se aferraba con determinación a uno de los últimos vestigios de lo que había sido su vasto imperio en las Américas. La situación era compleja, y la resolución del conflicto aún quedaba lejos. Churchill llegó como observador militar agregado a las fuerzas españolas, pero su mirada iba mucho más allá de las posiciones tácticas y los movimientos de tropa. Lo que le interesaba era el relato. Las crónicas que envió al Daily Graphic, un semanario ilustrado de cierta difusión en Gran Bretaña, constituían sus primeros textos publicados. No eran piezas de gran literatura, pero revelaban ya una cualidad que definiría toda su producción escrita: la capacidad de transformar lo que veía en una narración viva, concreta, que atrapaba al lector y le hacía sentir presente en el escenario de los hechos. Tras abandonar Cuba, Churchill realizó una breve visita a los Estados Unidos, la tierra natal de su madre. Pasó unos días en Nueva York, una ciudad que por entonces crecía a un ritmo vertiginoso, alimentada por las fortunas del período dorado de la economía norteamericana. Fue un paréntesis breve, casi anecdótico, antes de que su carrera militar le llevase en una dirección completamente distinta. En el otoño de 1896, el cuarto regimiento de húsares de la Reina fue destinado a Bombay, una de las posesiones coloniales más antiguas de Gran Bretaña en la India y uno de los centros administrativos y militares del Raj británico. Churchill pasaría allí cerca de año y medio, y aquel periodo transformó su vida de un modo que ni él mismo podía prever. No fue la India de los cuarteles ni la de los desfiles lo que le cambió, fue la India de las bibliotecas. Algo se encendió en su mente durante aquellos meses de guarnición. El joven oficial, que había sido un estudiante mediocre, incapaz de interesarse por los libros que le imponían en Ascot y Harrow, comenzó a leer con una voracidad que asombraba a quienes le rodeaban. Devoraba obras de filosofía, historia y ciencia, con el apetito de quien llega tarde a un banquete y quiere probarlo todo. Leyó a Platón, leyó El origen de las especies de Charles Darwin, y leyó, sobre todo, la obra que dejaría la huella más profunda en su prosa futura: Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, aquel monumento de la historiografía británica del siglo XVIII. La amplitud de miras de Gibbon, su capacidad para enlazar lo político con lo militar y lo cultural en un relato de enorme aliento, fascinó a Churchill. Allí, en un cuartel de Bombay, bajo el calor de la India, un soldado de 22 años estaba enseñándose a sí mismo a pensar como un historiador. Pero la India no fue solo lectura. En 1897, Churchill se unió a la fuerza de campo de Malakand, comandada por Sir Wyndham Blood, que partió hacia el norte, a la región fronteriza cercana a Peshawar. La misión consistía en sofocar la revuelta de los Mohmands, una tribu pastún que durante 2 años ofreció una resistencia tenaz al dominio británico en lo que entonces se consideraba el noroeste de la India y hoy forma parte de Pakistán. Fueron semanas de marchas extenuantes, escaramuzas en desfiladeros montañosos y emboscadas nocturnas. Churchill combatió, observó y tomó notas. De aquella experiencia nació su primer libro, La historia de la fuerza de campo de Malakand, publicado en 1898. Era una obra modesta en sus pretensiones, un relato directo de la campaña militar, pero ya mostraba el estilo que sería su sello: narración ágil, descripción precisa del terreno y las circunstancias, y una voluntad de situar los hechos concretos dentro de un marco histórico más amplio. Por la misma época, compuso también una novela titulada Sabrola, un intento de ficción romántica que resultó ser el primero y el último de su carrera en ese género. La novela no dejó huella alguna en la literatura, pero el hecho mismo de haberla escrito revela hasta qué punto la escritura se había convertido ya en una necesidad para él, un impulso que buscaba cualquier cauce disponible. Churchill también aprovechó su estancia en la India para viajar. Visitó Calcuta y recorrió buena parte del subcontinente, y fue durante estos desplazamientos cuando comenzaron a cristalizar algunas de sus convicciones más profundas y también más problemáticas. Lo que vio en la India le confirmó en la creencia de que el Imperio británico cumplía una función civilizadora, que los pueblos sometidos se hallaban en un estadio de desarrollo inferior al británico, y que, por tanto, la presencia imperial no solo estaba justificada, sino que era beneficiosa. Eran ideas compartidas por buena parte de la clase dirigente de su época, pero en Churchill adquirieron una intensidad particular, casi visceral, que le acompañaría durante toda su vida y que tendría consecuencias directas sobre sus decisiones políticas en las décadas siguientes. En 1898, de regreso brevemente en Inglaterra,
Churchill coqueteó por primera vez con la política. Simpatizaba en varios aspectos con el Partido Liberal, pero su oposición frontal a la idea de conceder autonomía a Irlanda le impedía dar el paso de unirse a sus filas. No permaneció mucho tiempo en casa. África le llamaba, y él respondió con la impaciencia que le caracterizaba. Gran Bretaña llevaba años embarcada en un ambicioso proyecto imperial en el continente africano. Establecer un corredor continuo de territorios bajo dominio británico que se extendiese desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica en el sur. Hacia mediados de los años 90, esta empresa había puesto a los británicos en conflicto con las fuerzas mahdistas que controlaban gran parte de la región del Sudán. Churchill consiguió un puesto en la fuerza expedicionaria que, bajo el mando del general Horatio Herbert Kitchener, fue enviada a la zona en 1898. Simultáneamente, enviaba crónicas al Morning Post, un diario londinense de orientación conservadora. De nuevo, el soldado y el escritor avanzaban juntos, inseparables. El 2 de septiembre de 1898, Churchill presenció de primera mano la batalla de Omdurmán, librada cerca de Jartum. Una fuerza combinada británica y egipcia, de aproximadamente 25.000 hombres, derrotó de forma aplastante a un ejército sudanés que duplicaba su tamaño. Fue un ejemplo clásico de cómo los ejércitos europeos, equipados con ametralladoras y armamento moderno, podían imponerse a fuerzas numéricamente superiores, pero tecnológicamente inferiores. Churchill contempló la batalla con una mezcla de fascinación y horror. Pocas semanas después, escribió a su primo, el duque de Marlborough, una carta reveladora. Describió el combate como un espectáculo extraordinario, pero añadió que le había consternado la barbarie con que se había conducido la campaña. Le indignaba el asesinato de combatientes enemigos heridos y el desprecio absoluto por el bienestar de los soldados egipcios y sudaneses que formaban el grueso de la fuerza expedicionaria. Su juicio sobre Kitchener como táctico fue igualmente severo. He aquí la paradoja que atraviesa estos años de formación. Churchill admiraba el poder imperial, creía en la superioridad de la civilización británica y anhelaba participar en la expansión del imperio. Pero al mismo tiempo, cuando contemplaba de cerca la maquinaria de la conquista, algo en su interior se rebelaba contra la crueldad gratuita, contra el desprecio por la vida humana que acompañaba inevitablemente a esas empresas. No era un pacifista ni un reformador. Era algo más difícil de clasificar. Un hombre capaz de sostener dos verdades contradictorias sin que ninguna de las dos anulase a la otra. El imperio le parecía justo y necesario. La brutalidad con que se imponía le parecía repugnante. Ambas convicciones convivieron en él, sin resolverse jamás del todo. De aquella campaña en el Sudán nació otro libro. Lo publicó en 1899 con el título La Guerra del Río, una crónica histórica de la reconquista del Sudán que no se limitaba a los hechos que él mismo había presenciado, sino que reconstruía los antecedentes de la campaña a mediados de los años 90. Era una obra más ambiciosa que su libro sobre Malakán, más reflexiva, más atenta a las causas profundas de los conflictos. La influencia de Ribbon comenzaba a notarse. Churchill ya no se conformaba con narrar lo que había visto. Quería explicar por qué había ocurrido. A los 24 años, aquel joven que había suspendido exámenes y coleccionado reprimendas escolares era ya autor de 3 libros y corresponsal de guerra en 3 continentes. La carta a su primo tras Omdurmán no fue un gesto aislado ni un arrebato sentimental. Fue la expresión más temprana de un rasgo que definiría su carácter para siempre. La capacidad de admirar la fuerza y, al mismo tiempo, cuestionar el modo en que se ejercía. El soldado que había cargado con los húsares y el escritor que describía con precisión el sufrimiento ajeno eran la misma persona. Y esa persona, con todas sus contradicciones intactas, estaba a punto de dar el salto definitivo hacia la arena política. El tren avanzaba por la campiña sudafricana cuando el estruendo del metal retorció los vagones y los lanzó fuera de las vías. Los bóeres habían tendido una emboscada. Entre el caos de hierro volcado y disparos, un joven corresponsal de guerra intentó organizar la defensa del convoy, pero fue inútil. Los atacantes le capturaron y le condujeron a un campo de prisioneros en Pretoria. Tenía 24 años, llevaba apenas 2 semanas en Sudáfrica y su guerra había terminado antes de empezar, o eso parecían creer sus captores. Antes de llegar a aquel tren descarrilado, Churchill había intentado abrirse camino en la política británica. A su regreso del Sudán, en 1898,
había dejado claro que la carrera militar no era su destino final, sino un trampolín. Su objetivo era el Parlamento. En 1899 se presentó como candidato conservador en una elección parcial en la circunscripción de Oldham, en el condado de Lancashire. La derrota fue ajustada, pero derrota al fin. Un candidato del Partido Liberal, el principal rival de los conservadores en aquella época, se llevó el escaño por un margen estrecho. Churchill se quedó sin asiento parlamentario y con una energía que no sabía dónde canalizar. La respuesta llegó desde el otro extremo del mundo. En Sudáfrica, la tensión entre el Imperio Británico y los Estados Bóeres llevaba años escalando. Los bóeres eran descendientes de colonos neerlandeses, alemanes y hugonotes franceses que habían emigrado a Sudáfrica en los siglos XVII y XVIII para establecer sus propias comunidades, independientes de la corona británica. Habían fundado dos repúblicas, el Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, también conocida como el Transvaal. Durante décadas, la coexistencia había sido tensa pero manejable. Todo cambió cuando se descubrieron enormes yacimientos de oro y diamantes en territorio bóer. Gran Bretaña, que ya controlaba la colonia del Cabo en el sur, vio una oportunidad que no estaba dispuesta a dejar escapar. Las provocaciones diplomáticas se sucedieron hasta que en el otoño de 1899 estalló la Segunda Guerra de los Bóeres. Churchill llegó a Sudáfrica como corresponsal del Morning Post, justo cuando comenzaban las hostilidades. No venía a combatir, sino a escribir, pero la distinción entre periodista y soldado se difuminaba con facilidad en las guerras coloniales de la época. Y fue precisamente esa ambigüedad la que le puso en peligro. El 15 de noviembre de 1899, el tren blindado en el que viajaba fue emboscado por un comando bóer cerca de la localidad de Chively, en la provincia de Natal. Churchill intentó despejar las vías y organizar la evacuación de los heridos bajo el fuego enemigo. Su comportamiento fue valeroso, pero no le sirvió de nada. Los bóeres le hicieron prisionero y le trasladaron al campo de detención para oficiales en Pretoria, la capital de la República Sudafricana. El cautiverio le resultó insoportable. No por las condiciones, que eran razonablemente civilizadas para los estándares de la guerra, sino por la inactividad. Churchill no era un hombre capaz de esperar con paciencia a que otros decidiesen su destino. Apenas 3 semanas después de su captura, en la noche del 12 de diciembre, escaló el muro del recinto, aprovechando un momento de distracción de los centinelas. Se encontró solo, en territorio enemigo, sin mapa fiable, sin apenas provisiones y con un conocimiento muy limitado del terreno. Lo que siguió fue una travesía de casi 300 kilómetros hacia el norte, a través de territorio hostil, hasta alcanzar la frontera con el África Oriental Portuguesa, el actual Mozambique. Viajó de noche, se escondió en un vagón de mercancías, encontró refugio en la casa de un capataz minero británico que arriesgó su propia seguridad para ayudarle, y finalmente cruzó la frontera. Desde allí se trasladó rápidamente al puerto de Lourenço Marques y tomó un barco de vuelta a territorio británico en Sudáfrica. La noticia de su fuga electrizó a la opinión pública británica. En un momento en que la guerra no marchaba bien para el imperio, la historia de aquel joven corresponsal que había escapado de un campo de prisioneros bóer y había atravesado cientos de kilómetros de territorio enemigo hasta ponerse a salvo, ofrecía exactamente el tipo de relato heroico que el público necesitaba. Los periódicos le dedicaron portadas. Su nombre, que hasta entonces solo conocían los lectores asiduos del Morning Post, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de audacia y determinación británica. Churchill no se detuvo a saborear la fama. Nada más regresar a Sudáfrica, se reincorporó al ejército con un rango de oficial y participó en varias de las operaciones militares que marcarían el curso de la guerra. Estuvo presente durante el asedio de Ladysmith, una de las batallas más prolongadas del conflicto, y fue uno de los primeros soldados británicos en entrar en Pretoria cuando la capital bóer cayó en manos del ejército imperial en junio de 1900. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Tras la caída de las principales ciudades, los bóeres adoptaron tácticas de guerrilla que prolongarían el conflicto durante 2 años más. En esa fase posterior, el ejército británico recurrió a políticas de tierra quemada y al uso de campos de concentración para detener a miles de civiles bóeres, medidas que provocarían una enorme controversia internacional. Churchill, no obstante, no llegó a presenciar esa etapa del conflicto. Fue también durante estos meses en Sudáfrica cuando se afianzó en él un hábito que le acompañaría el resto de su vida.
Cuando partió hacia el frente, llevó consigo un equipaje que llamaba la atención por su composición. 36 botellas de vino, 18 botellas de whisky escocés y media docena de botellas de brandy añejo. No se trataba de un capricho excéntrico, ni de una provisión para compartir con los oficiales. Churchill era un bebedor constante y metódico. Con el tiempo desarrollaría una rutina diaria que incluía 1 o 2 whiskies con soda por la mañana, vino o champán durante el almuerzo, a menudo seguido de un brandy, y el mismo ciclo repetido durante la cena y las horas posteriores. Según los criterios actuales, su consumo de alcohol le habría clasificado sin discusión como alcohólico, si bien de alto rendimiento. Lo notable es que no existe evidencia sólida de que la bebida afectase jamás a su capacidad de trabajo ni a la lucidez de sus decisiones. Su ingesta era elevada, pero extraordinariamente estructurada, distribuida en dosis regulares a lo largo del día, y compatible con un nivel de actividad y producción intelectual que habría resultado agotador para cualquier persona sobria. Con la toma de Pretoria, Churchill consideró que su misión en Sudáfrica había concluido. Redactó un nuevo libro sobre la campaña, al que tituló La marcha de Ian Hamilton, en referencia a uno de los principales comandantes británicos en la guerra. Después emprendió el regreso a Inglaterra con un propósito claro: volver a presentarse a las elecciones. La ocasión se presentó de inmediato. El primer ministro conservador, Lord Salisbury, había convocado elecciones generales anticipadas para octubre de 1900, calculando que el sentimiento favorable de la opinión pública hacia la gestión de la guerra le proporcionaría una victoria cómoda. Churchill se presentó de nuevo por la circunscripción de Oldham, la misma que le había rechazado un año antes. Esta vez, convertido en héroe nacional, ganó el escaño. En octubre de 1900, a los 25 años de edad, Winston Churchill entró por primera vez en el Parlamento de Westminster. Las elecciones de 1900 fueron también significativas por otro motivo. Por primera vez, el Comité de Representación Laborista presentó candidatos en unos comicios nacionales británicos. Obtuvo resultados modestos, pero aquella organización se transformaría pronto en el Partido Laborista, la fuerza política que habría de convertirse en el principal adversario doméstico de Churchill durante las décadas siguientes. En febrero de 1901, Churchill pronunció su primer discurso en la Cámara de los Comunes. Lo que dijo dejó perplejos a muchos de los que le escuchaban. En lugar de celebrar la victoria británica en Sudáfrica o ensalzar la superioridad del imperio, expresó cierta simpatía por la causa Boer. Afirmó que si él fuese un Boer, confiaba en que estaría luchando en el campo de batalla contra los británicos. Era una declaración provocadora para un diputado conservador, y más aún para un hombre que acababa de combatir contra los bóeres y de fugarse de uno de sus campos de prisioneros. Pero aquella frase contenía algo que iba más allá de la provocación. Era la misma mirada dual que ya había mostrado en su carta tras Omdurmán, la capacidad de ponerse en el lugar del adversario sin por ello renegar de su propio bando. La fuga de Pretoria le había convertido en héroe. Su primer discurso en el Parlamento demostró que aquel héroe no pensaba ajustarse a lo que se esperaba de él. El prisionero que escapó del cautiverio acababa de entrar en la Cámara de los Comunes, y lo primero que hizo fue desafiar a los suyos. En algún momento de 1904, Winston Churchill se levantó de su escaño en el lado conservador de la Cámara de los Comunes, cruzó el pasillo central y tomó asiento en las bancadas del Partido Liberal. El gesto fue deliberado, teatral y calculado para causar el máximo impacto. En la tradición parlamentaria británica, cruzar el pasillo equivale a una declaración pública de ruptura. La mitad de Westminster lo consideró una traición. La otra mitad, un acto de coherencia. Nadie lo consideró irrelevante. La ruptura llevaba gestándose desde los primeros meses de su carrera parlamentaria. Desde su ingreso en la Cámara en 1901, Churchill había mantenido relaciones inusualmente cordiales con figuras prominentes del Partido Liberal, en particular con el exministro del Interior, Herbert Asquith. No se trataba solo de afinidad personal. En varias cuestiones de fondo, las posiciones de Churchill se alineaban con las de los liberales y divergían de las de su propio partido. La división más profunda giraba en torno a la política comercial. Los conservadores, bajo el liderazgo de Lord Salisbury y después de Arthur Balfour, defendían el proteccionismo económico, es decir,
la imposición de aranceles para proteger la industria británica de la competencia extranjera. Los liberales, por el contrario, abogaban por el libre comercio, convencidos de que Gran Bretaña podía beneficiarse enormemente si abría sus vastos mercados a los productos alemanes, franceses, norteamericanos y rusos. Churchill se inclinaba con firmeza hacia la posición liberal, pero las discrepancias iban más allá de los aranceles. Churchill disentía también de la línea oficial conservadora en materias como el gasto militar, la resolución política de Sudáfrica tras la Guerra de los Bóeres y la eterna cuestión irlandesa, aquel problema recurrente de la política británica que llevaba décadas dividiendo a los parlamentarios de Westminster. Durante un tiempo, Churchill consideró la posibilidad de fundar su propio partido, una formación que combinase elementos liberales y conservadores, pero finalmente descartó la idea. Cuando la organización conservadora local le comunicó que no sería seleccionado para volver a presentarse por Oldham en las siguientes elecciones, la decisión estaba tomada. Cruzó el pasillo y se unió a los liberales. Permanecería en sus filas durante los 18 años siguientes. En las elecciones generales de 1906, celebradas en las primeras semanas del año, el Partido Liberal obtuvo una victoria aplastante sobre los conservadores. La división interna de estos últimos en torno a la cuestión del libre comercio había sido devastadora, y el liberal Henry Campbell Bannerman se convirtió en primer ministro con una mayoría abrumadora. Churchill, que ahora representaba una circunscripción por el Partido Liberal, recibió un nombramiento significativo: presidente de la Junta de Comercio. Desde ese puesto, era responsable de supervisar un amplio abanico de asuntos relacionados con las relaciones laborales y las negociaciones con los sindicatos, en un momento en que las huelgas militantes sacudían no solo Gran Bretaña, sino toda Europa y Norteamérica. La actitud de Churchill ante estos conflictos resultó sorprendentemente avanzada para un hombre de su origen social. Impulsó una serie de reformas liberales que buscaban aliviar las tensiones sociales, reducir la conflictividad laboral y frenar el ascenso electoral del recién fundado Partido Laborista, que había obtenido decenas de escaños en las elecciones de 1906. Entre estas reformas destacaron la ley de las 8 horas en las minas, que limitaba la jornada de los mineros a un máximo de 8 horas diarias, y la ley de bolsas de trabajo, que estableció centenares de centros destinados a ofrecer subsidios a los trabajadores que se encontraban temporalmente sin empleo. Eran medidas pragmáticas, diseñadas tanto por convicción como por cálculo político, pero su efecto fue real y tangible en la vida de miles de trabajadores británicos. Campbell Bannerman solo resistió 2 años como primer ministro. Una serie de ataques cardíacos en 1907 le obligó a abandonar el cargo, y Herbert Asquith, el viejo aliado de Churchill, le sucedió al frente del gobierno. Con el ascenso de Asquith, David Lloyd George, un político galés de enorme talento y ambición, fue nombrado canciller del erario, mientras que Churchill continuó consolidando su posición en el gabinete. Fue durante estos años de ascenso político cuando la vida personal de Churchill experimentó la transformación más profunda y duradera. En algún momento de 1908, conoció a Clementine Hozier, hija de Sir Henry Hozier, un miembro de la pequeña nobleza rural británica y emparentada por vía materna con el conde de Early. Clementine era una mujer de carácter firme, inteligencia aguda y una independencia de criterio que complementaba a la perfección el temperamento volcánico de Winston. Se casaron en la iglesia de Santa Margarita, junto a la abadía de Westminster, en septiembre de 1908. El suyo no fue un matrimonio de conveniencia ni una alianza forjada por motivos políticos, sino una unión basada en un respeto genuino y en un afecto que, lejos de debilitarse con el tiempo, se profundizó a lo largo de las décadas. Se instalaron en una casa en la plaza de Eccleston, en el barrio londinense de Pimlico, y allí nació su primera hija, Diana, en 1909. Pronto siguieron más hijos. Randolph, que recibió el nombre de su abuelo paterno, nació en 1911. Sarah llegó en 1914. La tercera hija, Marigold, nació en 1918, pero su vida fue dolorosamente breve. Murió de una septicemia de garganta en 1921, sin haber cumplido los 3 años. La pérdida devastó a Churchill de un modo que pocas cosas lograron hacerlo a lo largo de su vida. Era un hombre acostumbrado a encajar reveses políticos con entereza, a levantarse de las derrotas y a seguir adelante con una determinación casi mecánica. Pero la muerte de aquella niña le dejó una herida que nunca cicatrizó por completo. Un año después nació Mary,
la última de sus hijos. Poco tiempo más tarde, la familia se trasladó a Kent, donde se instalaron en Chartwell, una gran casa de campo que se convertiría en el hogar de Winston y Clementine durante el resto de sus vidas, salvo en los periodos en que las responsabilidades de gobierno les obligaban a residir en Downing Street. Clementine aportó a la vida de Churchill algo que ninguno de sus éxitos políticos ni literarios podía proporcionarle: estabilidad emocional. Ella era su confidente, su contrapeso, la persona que le decía lo que otros no se atrevían a decirle. En una vida marcada por la agitación constante, por los cambios de partido, los destinos militares en 3 continentes y las tormentas parlamentarias, Clementine fue el punto fijo. Y Churchill, que rara vez expresaba vulnerabilidad en público, le escribía cartas de una ternura que habría resultado irreconocible para quienes solo conocían al político combativo y al orador implacable. En 1910, Churchill fue promovido al cargo de ministro del Interior, uno de los grandes cargos de Estado en el sistema británico. En esa función, era responsable de la seguridad interna del país, incluidos los servicios de policía, la inmigración, el sistema penitenciario y diversos aspectos del aparato judicial. El asunto más delicado que afrontaba el ministerio era el creciente movimiento sufragista. Diversas organizaciones llevaban años exigiendo que las mujeres obtuviesen el derecho al voto en Gran Bretaña, y la campaña se había radicalizado de manera considerable. Churchill había manifestado públicamente su oposición al sufragio femenino a finales de los años 90 del siglo anterior. Pero una década más tarde, su postura se había matizado. Estaba dispuesto a aceptar la extensión del voto a las mujeres, siempre que una mayoría de los varones británicos se pronunciase a favor en una consulta. Propuso un referéndum nacional sobre la cuestión, pero no se alcanzó ningún acuerdo, y el debate sobre el sufragio se prolongó durante toda la década siguiente. En 1911, tras la victoria de los liberales de Asquith en su segundo mandato, Churchill recibió el nombramiento que habría de definir la siguiente etapa de su carrera: Primer Lord del Almirantazgo. El cargo le situaba al frente de la Armada Real Británica, la fuerza naval más poderosa del mundo en aquel momento y la columna vertebral del vasto imperio. Fue una designación de enorme responsabilidad en un momento en que Europa avanzaba hacia un conflicto de proporciones desconocidas. Pero en el momento de su nombramiento, la atención del gobierno no estaba puesta en la amenaza continental, sino, una vez más, en Irlanda. La cuestión de la autonomía irlandesa parecía acercarse a una resolución favorable, y Churchill apoyaba con firmeza a los partidarios del autogobierno. Consideraba inaceptable la propuesta unionista de dividir la isla, separando el norte protestante del sur católico. Aquel hombre que había cruzado el pasillo del Parlamento en 1904 seguía siendo el mismo una década después. Cambiaba de partido, pero no de naturaleza. Las reformas laborales no fueron el gesto de un aristócrata condescendiente, sino la expresión de una convicción real, la misma que le llevó a casarse por amor en una época en que los matrimonios de su clase se negociaban como tratados diplomáticos. La pregunta que Westminster se había formulado cuando Churchill cruzó el pasillo, si era un idealista o un oportunista, encontró su respuesta en los años que siguieron. La respuesta era que las dos cosas no se excluían mutuamente. Churchill creía de verdad en lo que hacía, pero también sabía exactamente qué camino le acercaba al poder. Esa dualidad, lejos de ser una contradicción, fue el motor de toda su trayectoria. Y ahora, al frente de la armada más formidable del planeta, iba a necesitar cada gramo de esa doble naturaleza. Sobre el mapa extendido en la mesa del almirantazgo, el plan parecía impecable. Una flota británica forzaría el paso por los estrechos de los Dardanelos, atravesaría el Bósforo, aparecería frente a Estambul y obligaría al Imperio Otomano a capitular. Con los turcos fuera de la guerra, Rusia podría retirar tropas del Cáucaso y concentrarlas en el frente oriental contra Alemania, lo que a su vez forzaría a los alemanes a desviar divisiones desde Francia. Una sola operación naval, ejecutada con audacia, podría alterar el equilibrio de toda la guerra. En el papel, era una obra maestra de estrategia. En la realidad, se convertiría en una de las mayores catástrofes militares de la historia británica. Europa llevaba años avanzando hacia el abismo. Las rivalidades coloniales en África, la carrera armamentística naval entre Gran Bretaña y Alemania, y el polvorín nacionalista de los Balcanes, habían ido tejiendo una red de alianzas y antagonismos que solo necesitaba una chispa para incendiarse.
Esa chispa saltó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por un nacionalista serbio en Sarajevo. Lo que comenzó como una crisis regional entre Austria-Hungría y Serbia, escaló en cuestión de semanas hasta convertirse en una conflagración continental. Gran Bretaña, Francia y el Imperio ruso se enfrentaron a Alemania, Austria-Hungría y el Imperio otomano. El conflicto se extendió rápidamente a todos los rincones del planeta y no tardaría en ser conocido como la Primera Guerra Mundial. Como primer lord del Almirantazgo, Churchill era responsable de la Armada Real, y su trabajo en las primeras semanas del conflicto fue fundamentalmente logístico: organizar el transporte masivo de tropas a través del Canal de la Mancha para reforzar el frente occidental en el noreste de Francia, donde británicos y franceses se enfrentaban a los alemanes en una guerra de trincheras que rápidamente se convirtió en un infierno de barro, alambre de espino y ametralladoras. Pero Churchill no era un hombre de logística. Su mente buscaba el golpe decisivo, la maniobra que rompiese el punto muerto y abriese un camino hacia la victoria. La idea de atacar los Dardanelos respondía a esa lógica. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, controlaba los estrechos que conectaban el Mediterráneo con el Mar Negro, una vía estratégica de importancia capital. Si Gran Bretaña lograba forzar el paso, las consecuencias serían múltiples y potencialmente decisivas. Churchill estaba convencido de que la presión sobre el frente occidental en Francia solo podía aliviarse golpeando al eslabón más débil de la alianza enemiga. Elaboró el plan con su característica energía y logró convencer al gabinete de Asquith de su viabilidad. En la primavera de 1915, una importante fuerza expedicionaria británica fue enviada hacia la península de Galípoli, la entrada a los Dardanelos. Las tropas procedían de todo el imperio. Junto a los regimientos británicos, había una proporción muy significativa de soldados de Australia y Nueva Zelanda, además de contingentes irlandeses, franceses e indios. Lo que ocurrió a continuación fue un desastre que se prolongó durante un año entero. La fuerza expedicionaria desembarcó en la península de Galípoli en abril de 1915, pero lo hizo en un punto donde los otomanos ocupaban posiciones elevadas con una ventaja táctica abrumadora. Los defensores turcos, bajo el mando de oficiales competentes y motivados, frenaron el avance inicial y sometieron a los atacantes a un asedio inverso. Los soldados británicos y aliados quedaron atrapados en las playas y los barrancos de la península, expuestos al fuego enemigo desde las alturas, incapaces de avanzar y sin posibilidad real de retirada. Lo que Churchill había concebido como un golpe rápido y decisivo se convirtió en una guerra de desgaste bajo un sol implacable, con suministros insuficientes, agua escasa y condiciones sanitarias deplorables. Los meses fueron pasando sin que la situación mejorase. El verano trajo consigo el calor extremo, las enfermedades y una sensación creciente de futilidad. Las bajas se acumulaban a un ritmo atroz. Cuando finalmente se ordenó la evacuación entre finales de 1915 y principios de 1916, el balance era devastador. La fuerza expedicionaria había sufrido más de 50.000 muertos y 250.000 de hombres heridos o incapacitados por enfermedades. Galípoli se inscribió en la memoria colectiva de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y la propia Gran Bretaña como un símbolo de sacrificio inútil y de incompetencia estratégica en los niveles más altos del mando. Para Churchill, las consecuencias fueron inmediatas y brutales. A medida que la magnitud del fracaso se hacía evidente, en el transcurso de 1915, quedó claro que había perdido la confianza del gabinete de guerra. Asquith, sometido a una presión creciente por parte de los conservadores para formar un gobierno de coalición en tiempos de guerra, sacrificó a Churchill como parte del acuerdo. Fue destituido de su cargo de primer lord del Almirantazgo, el puesto que había ejercido con tanta convicción y del que se había sentido tan orgulloso. La caída fue vertiginosa. En cuestión de meses, había pasado de ser uno de los hombres más poderosos del gobierno a encontrarse relegado a un puesto menor y sin influencia real. La pregunta que pesaba sobre él era inmensa. Galípoli había sido su plan. Él lo había concebido. Él lo había defendido ante el gabinete. Él había insistido en su ejecución. El desastre llevaba su nombre. Pero la cuestión de la responsabilidad era más compleja de lo que parecía a primera vista. Churchill había diseñado la operación como un ataque fundamentalmente naval,
un forzamiento de los estrechos mediante la potencia de fuego de la flota. La decisión de convertirla en un desembarco terrestre masivo, con todas las dificultades logísticas y tácticas que ello implicaba, había sido tomada por otros. La elección de los puntos de desembarco, la planificación táctica sobre el terreno y la gestión de los suministros habían escapado en gran medida a su control directo. Pero nada de esto importaba en el tribunal de la opinión pública. Galípoli era el fracaso de Churchill, y él tendría que cargar con esa marca. Su reacción ante la derrota fue característica del hombre. En lugar de retirarse a la vida privada o esperar a que el tiempo suavizase el recuerdo del desastre, Churchill decidió volver al frente. Se incorporó al ejército y pasó varios meses de 1916 al mando de una unidad en las trincheras del frente occidental en Francia. No buscaba la muerte, pero tampoco la rehuía. Lo que buscaba era algo más difícil de definir. Quizá la necesidad de demostrar que no era un estratega de despacho, o quizá la voluntad de comprender en su propia carne lo que significaba aquella guerra para los soldados que la combatían. La experiencia le transformó de un modo que sus años en Cuba, la India y Sudáfrica no habían logrado. En aquellas guerras coloniales, había sido un observador privilegiado, un corresponsal con uniforme, que contemplaba el combate desde una distancia emocional que le permitía convertirlo en prosa elegante. En las trincheras de Francia no había distancia posible. El barro, el frío, el estruendo constante de la artillería y la proximidad permanente de la muerte le dieron una perspectiva nueva. En una ocasión, un fragmento de metralla pasó lo bastante cerca de su cabeza como para haberle matado. Cuando regresó a la Cámara de los Comunes meses después, lo hizo con una exigencia muy concreta: que se dotase de cascos de acero a todos los soldados rasos. Era una petición práctica, nacida de la experiencia directa, y revelaba un cambio sutil pero significativo en su manera de concebir la guerra. El estratega que había movido flotas sobre un mapa, ahora pensaba también en la cabeza del soldado de infantería. En 1917 llegó la vindicación, al menos parcial. La Comisión de los Dardanelos, encargada de investigar el desastre de Galípoli, publicó su informe y concluyó que Churchill no era directamente responsable de los fracasos operativos de la campaña. La responsabilidad estaba repartida entre múltiples instancias del mando militar y político. No era una absolución completa, pero sí un alivio considerable. Casi simultáneamente, un cambio en el liderazgo del gobierno le abría una puerta inesperada. Asquith fue reemplazado como primer ministro por David Lloyd George, que conocía bien a Churchill y valoraba su capacidad de trabajo. Lloyd George le nombró ministro de Armamento, un cargo sin el brillo del almirantazgo, pero de una importancia capital para el esfuerzo bélico. En esa función, Churchill fue responsable de garantizar que la economía doméstica produjese suficientes municiones, artillería y explosivos para sostener la guerra. Buena parte del trabajo consistía en negociar el fin de las huelgas que periódicamente paralizaban las fábricas de armamento británicas. No era una labor vistosa, pero tenía un impacto directo y cuantificable sobre el curso del conflicto. Gran Bretaña y sus aliados ganaron la guerra en noviembre de 1918, no porque obtuviesen más victorias en el campo de batalla, sino porque sus economías domésticas resistieron mejor que las de sus enemigos. Alemania ganó más batallas de las que perdió durante la Primera Guerra Mundial, pero al quedarse sin recursos esenciales en la retaguardia, el descontento social y político se extendió hasta provocar el colapso del país en el otoño de 1918. La victoria aliada fue, en última instancia, una victoria de la producción industrial y de la resistencia civil. Y en esa victoria, el trabajo de Churchill como ministro de Armamento tuvo un peso que rara vez se le reconoce. Galípoli seguía siendo su cicatriz más visible, pero las trincheras de Francia le habían enseñado algo que ningún mapa del almirantazgo podía mostrarle, y la Comisión de los Dardanelos le había devuelto, si no la reputación intacta, al menos la posibilidad de seguir adelante. El 11 de noviembre de 1918, los cañones callaron en el frente occidental. Alemania firmó el armisticio y la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Pero la paz no llegó con ella. Los 5 años que siguieron, entre 1918 y 1923, resultaron más sangrientos que los 4 años de guerra que los habían precedido. Guerras civiles estallaron por todo el continente a medida que los viejos imperios se desmoronaban. Y Churchill
lejos de retirarse a la tranquilidad de la posguerra, se encontró en el centro de un torbellino de conflictos que pondrían a prueba los límites de su pragmatismo y de su conciencia. Lloyd George le confió una doble responsabilidad como secretario de Estado para la guerra y secretario de Estado para el aire. En esas funciones, Churchill debía supervisar la desmovilización de millones de soldados británicos y aliados, un proceso logístico de enorme complejidad que afectaba a familias enteras y que, si se gestionaba mal, podía alimentar el descontento social en una población ya exhausta. Pero la desmovilización era solo una parte de su cometido. La otra era decidir qué hacer con el ejército británico en un mundo que se había transformado radicalmente en 4 años. La actitud de Churchill hacia las naciones derrotadas fue ambivalente. Por un lado, abogaba por mantener una presencia militar significativa de Gran Bretaña y Francia en Alemania tras el cese de las hostilidades. Por otro, a diferencia de muchos estadistas británicos y franceses de la época, advertía contra un trato excesivamente punitivo en las negociaciones de paz. Su razonamiento no era humanitario, sino estratégico. Churchill consideraba que Alemania podía convertirse en un aliado potencial frente al enemigo que estaba emergiendo al este, la Rusia bolchevique. En el otoño de 1917, los comunistas habían tomado el poder en Petrogrado y una sangrienta guerra civil se prolongó hasta principios de los años 20. Gran Bretaña envió su propia fuerza expedicionaria al norte de Rusia para asistir a los contrarrevolucionarios, y Churchill, como ministro de guerra, fue uno de los principales impulsores de esa intervención. Su antisovietismo era visceral y constante, una convicción que no abandonaría jamás. Fue en el tratamiento de otras crisis de posguerra donde Churchill mostró una faceta más inquietante. En Oriente Medio, Gran Bretaña y Francia se habían repartido los despojos del Imperio Otomano, transformando antiguos territorios turcos en mandatos o zonas de ocupación bajo control europeo. Gran Bretaña había asumido el gobierno de Irak, un país que presentó problemas de gobernabilidad desde el primer momento. En el norte, el pueblo kurdo se oponía tenazmente a cualquier dominio extranjero, ya fuese otomano o británico. Para 1920, una importante insurrección se había extendido por la región. Fue en este contexto donde Churchill planteó la posibilidad de emplear armas químicas, afirmando que le parecía razonable experimentar con tales armas contra lo que denominó tribus no civilizadas. La propuesta era brutal en su formulación, aunque debe situarse en el contexto de una época en la que agentes como el gas mostaza habían sido empleados de forma generalizada durante la Primera Guerra Mundial y no serían formalmente prohibidos hasta el Protocolo de Ginebra de 1925. En la práctica, el uso extensivo de armas químicas no se llevó a cabo en Irak y el Kurdistán en aquel momento, pero diversos estudios posteriores han demostrado que la razón no fue de índole moral, sino puramente logística. Simplemente no resultó viable hacerlo. No hay pruebas concretas de que se llegasen a emplear tales armas, pero la disposición de Churchill a contemplar su uso constituye un episodio difícil de conciliar con la imagen del defensor de los valores de la civilización occidental. Y luego estaba Irlanda. Churchill había sido durante años un moderado en la cuestión irlandesa. La mayoría de la población católica de la isla llevaba décadas reclamando la independencia de Gran Bretaña, un anhelo bloqueado por la mayoría unionista del norte del país, que deseaba mantener el vínculo con la corona, y por sectores del sistema político británico que no estaban dispuestos a ceder el control de la isla. Churchill había condenado abiertamente la posibilidad de dividir Irlanda, de separar el norte unionista del sur republicano. Consideraba la partición una solución inaceptable. Sin embargo, cuando una amarga guerra de independencia estalló contra el dominio británico tras la Primera Guerra Mundial, su postura pareció cambiar de forma desconcertante. Churchill apoyó las acciones de los llamados negros y caquis, unidades formadas por paramilitares británicos desmovilizados que fueron enviados a Irlanda en 1920. A lo largo del año y medio siguiente, estos hombres llevaron a cabo una campaña brutal de saqueos y asesinatos, supuestamente en respuesta a los ataques del movimiento independentista irlandés. En la práctica, los negros y caquis actuaron como una fuerza sin ley propia, y sus excesos dañaron gravemente la posición de Gran Bretaña en Irlanda y ante la opinión internacional. Churchill conocía los informes sobre sus acciones y, aún así, respaldó su presencia. Era el mismo hombre que pocos años antes había defendido la autonomía irlandesa
y rechazado la partición. La contradicción resultaba difícil de explicar y plantea una pregunta incómoda sobre los límites de su pragmatismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el orden imperial cuando ese orden se veía amenazado? No obstante, al mismo tiempo que respaldaba a los negros y caquis, Churchill era perfectamente consciente de que la situación militar en Irlanda era insostenible y de que solo una solución negociada podía poner fin al conflicto. A lo largo de 1921, desempeñó un papel central en las negociaciones que condujeron al Tratado Anglo-Irlandés, un acuerdo por el cual Irlanda, excluyendo el norte unionista, obtendría su independencia dentro de lo que se denominaba la Comunidad de Naciones del Imperio Británico. El tratado no satisfizo a todos, ni mucho menos. Irlanda quedó dividida, precisamente lo que Churchill había condenado años atrás. Pero la alternativa era la continuación indefinida de una guerra que Gran Bretaña no podía ganar sin un coste político inaceptable. Churchill firmó la paz sabiendo que era imperfecta. En febrero de 1921, poco antes de la firma del tratado, Churchill había sido nombrado secretario de Estado para las colonias, un cargo de gran relevancia en un momento en que el Imperio Británico había alcanzado su máxima extensión territorial. Las antiguas posesiones otomanas y las colonias alemanas habían pasado a manos británicas y francesas tras la guerra, y la gestión de estos nuevos territorios planteaba desafíos enormes. En Oriente Medio, muchos pueblos que habían luchado junto a Gran Bretaña contra los otomanos durante la guerra se sentían traicionados al comprobar que habían cambiado un señor imperial por otro. La situación era especialmente tensa en Palestina, donde la población árabe veía con alarma creciente el impulso del movimiento sionista para establecer un Estado judío. Churchill se mostró inicialmente comprensivo con la causa sionista, pero un episodio violento alteró su percepción. A principios de mayo de 1921, una semana de disturbios sacudió la ciudad de Jaffa, incitados por el Partido Comunista Judío. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos y centenares de heridos. Los instigadores proclamaban como objetivo expulsar a los británicos del Levante y establecer una Palestina soviética, una declaración que no contribuyó precisamente a ganarse la simpatía de Churchill hacia la causa judía en aquel territorio. Su paso por el Ministerio de Colonias sería, en cualquier caso, breve. En el otoño de 1922, una crisis diplomática en torno a la zona neutral de los Dardanelos, cerca de Galípoli, el escenario de su derrota más dolorosa pocos años atrás, provocó una fractura entre los liberales y los conservadores en el Parlamento. Se convocaron elecciones anticipadas en noviembre. Churchill perdió su escaño. Intentó recuperarlo cuando se celebraron nuevos comicios poco después, en 1923, pero volvió a fracasar. De pronto, el hombre que había dirigido la Armada Real, gestionado la producción de armamento de toda una nación en guerra y negociado la paz en Irlanda, se encontraba fuera del Parlamento, sin escaño, sin partido claro y sin una posición definida en el mapa político británico. El Tratado Anglo-Irlandés fue su logro más tangible de aquel periodo convulso. Había conseguido sentar a las partes en la mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo que, con todas sus imperfecciones, puso fin a una guerra. Pero detrás de ese logro quedaba un rastro de decisiones que no admitían una lectura unívoca. El apoyo a los negros y caquis, la disposición a emplear armas químicas en Irak, la contradicción entre condenar la partición de Irlanda y acabar firmando un tratado que la consagraba. Churchill no era un hombre de una sola pieza, y los años de posguerra lo demostraron con una claridad casi brutal. Su pragmatismo le permitía negociar la paz con la misma mano que había avalado la violencia. Esa flexibilidad, que algunos llamarían cinismo y otros realismo político, era inseparable de su eficacia. Y los electores de su circunscripción, al negarle el escaño, emitieron su propio veredicto. No fue una condena definitiva, como el tiempo demostraría, pero sí un recordatorio de que la opinión pública tiene su propia memoria, y no siempre perdona con la misma facilidad con que los políticos se perdonan a sí mismos. En abril de 1933, Winston Churchill se levantó en la Cámara de los Comunes y pronunció un discurso sobre lo que denominó las odiosas condiciones que imperaban en Alemania. Adolf Hitler llevaba apenas 3 meses como canciller, y los nazis estaban transformando el país a una velocidad alarmante. Churchill describió con precisión el desmantelamiento de las libertades civiles,
la persecución de los opositores políticos y los primeros indicios de un programa de rearme que violaba los términos del Tratado de Versalles. La Cámara le escuchó con cortesía, y no le creyó. Para entender por qué sus advertencias cayeron en el vacío, hay que retroceder unos años. La caída de Churchill había sido abrupta. Tras perder su escaño en 1922 y fracasar de nuevo en los comicios de 1923, se encontró en una situación insólita. Un político de primera línea, con experiencia en los más altos cargos del Estado, sin partido y sin parlamento. Las elecciones de 1923 habían sido además notables por la llegada al poder del Partido Laborista, que formó gobierno por primera vez en la historia británica. Aquel cambio en el panorama político obligó a Churchill a replantearse sus lealtades. Los liberales se habían mostrado dispuestos a ofrecer apoyo tácito al gobierno laborista, y Churchill, que contemplaba con extrema alarma la posibilidad de que el Partido Laborista alinease a Gran Bretaña con la Rusia soviética, comprendió que el mapa político de la nación se había redibujado por completo. La verdadera batalla ya no era entre conservadores y liberales, sino entre conservadores y laboristas, con los liberales convertidos en un tercer partido cada vez más irrelevante. Con la misma determinación con que había cruzado el pasillo hacia los liberales 2 décadas antes, Churchill emprendió el camino de regreso hacia los conservadores. Su retorno fue oportuno. En las elecciones del 29 de octubre de 1924, los conservadores bajo Stanley Baldwin obtuvieron una mayoría parlamentaria aplastante. Churchill ganó un nuevo escaño por la circunscripción de Epping y apenas unos días después de formalizar su reingreso en el Partido Conservador, recibió un nombramiento que pocos esperaban: canciller del erario. Era el segundo cargo en importancia dentro del sistema político británico, solo por detrás del primer ministro. Churchill ocupó el puesto durante casi 5 años, hasta el verano de 1929, y su gestión quedó marcada por una decisión de enorme trascendencia: la restauración del patrón oro. Este sistema, por el cual la libra esterlina quedaba vinculada a las reservas de oro del país y al precio internacional del metal, había sido la norma durante siglos para los estados occidentales, pero Gran Bretaña lo había abandonado temporalmente con el estallido de la guerra en 1914. La decisión de restablecerlo tuvo consecuencias ambivalentes. Por un lado, provocó un periodo significativo de deflación que resultaba necesario tras los enormes niveles de gasto público incurridos durante y después de la guerra. Pero al mismo tiempo, se entiende hoy que contribuyó a una pérdida considerable de empleo en todo el país, especialmente los sectores del carbón y el acero, que habían constituido la base de la industria británica durante siglo y medio. La medida sigue siendo objeto de debate entre los historiadores económicos, y las opiniones sobre su acierto o su error están lejos de ser unánimes. En el verano de 1929, Baldwin convocó nuevas elecciones y los conservadores perdieron el poder frente al Partido Laborista. El gobierno laborista solo se mantuvo 2 años antes de que la crisis provocada por el desplome financiero de Wall Street en 1929 y la Gran Depresión subsiguiente obligasen a formar un gobierno nacional en 1931. En ese gabinete de coalición, que incluía a laboristas, conservadores, liberales y tecnócratas independientes, no hubo lugar para Churchill. Tampoco lo hubo cuando Baldwin recuperó el poder por derecho propio a mediados de los años 30. Churchill conservó su escaño por Epping, pero quedó excluido del centro del poder. El período, que se extendió desde su salida de la Cancillería del Erario en 1929 hasta finales de los años 30, es conocido generalmente como los años en el desierto de su carrera política. Fueron años difíciles en lo personal. Diversos estudiosos han señalado que Churchill pudo sufrir episodios depresivos durante este período. Él mismo se refería a su melancolía con una expresión característica: su perro negro, una metáfora que sugería una presencia oscura y familiar que le visitaba periódicamente y a la que había aprendido a reconocer aunque no a dominar. El consumo de alcohol, que ya era considerable desde su juventud, pudo haberse agravado durante estos años de marginación política. Pero sería un error describir esta etapa como un período de inactividad. En muchos sentidos, fueron los años más productivos de su vida como escritor. Churchill había adquirido el hábito de la escritura durante sus años en la India y en África, y desde entonces no había dejado de producir textos con una disciplina casi industrial.
A principios de los años 20, había comenzado a trabajar en lo que acabaría siendo un estudio en 6 volúmenes sobre los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, publicado bajo el título La crisis mundial. Terminó el último tomo en 1931 e inmediatamente emprendió lo que muchos consideran su obra maestra, una biografía en 4 volúmenes de su antepasado John Churchill, primer duque de Marlborough. Churchill concibió el libro como un homenaje declarado a Marlborough y a sus logros, pero el resultado trascendió con mucho la mera apología familiar. Cada volumen comprendía aproximadamente 200.000 palabras, y el conjunto ofrecía no solo una semblanza del primer duque, sino un panorama completo de la política de Gran Bretaña y Europa en tiempos del rey Luis XIV de Francia y de la Guerra de Sucesión Española. El filósofo político norteamericano Leo Strauss llegó a calificarlo como la mayor obra historiográfica escrita durante el siglo XX. La victoria de Marlborough sobre los franceses en la batalla de Blenheim en 1704 había sido un momento decisivo para frenar la expansión de Francia bajo Luis XIV y había sentado las bases para que Gran Bretaña comenzase a eclipsar a Francia como potencia dominante en Europa a lo largo del siglo XVIII. El texto de Churchill capturaba la significación de aquellos acontecimientos como pocos otros trabajos sobre Marlborough y su época. Pero mientras escribía sobre las guerras del pasado, Churchill no dejaba de observar las amenazas del presente. Y aquí es donde la tragedia de los años en el desierto adquiere su dimensión más profunda. Desde 1933, Churchill denunció de manera constante y detallada el peligro que representaban Hitler y los nazis. Señaló el rearme alemán, criticó con dureza la pasividad del gobierno británico y advirtió con especial insistencia sobre la necesidad de crear una fuerza aérea moderna y bien equipada, alertando de la rapidez con que la Luftwaffe alemana estaba superando a las fuerzas aéreas británicas a partir de 1935. A mediados de la década, llegó incluso a colaborar con el Consejo Antinazi, una organización política surgida del movimiento de izquierdas en Inglaterra. Dentro de ese consejo se formó un grupo de trabajo que incluía a figuras conservadoras como Austin Chamberlain, hermanastro de Neville Chamberlain, y otros políticos que compartían la inquietud de Churchill. Juntos, organizaron mítines y reuniones para concienciar a la opinión pública sobre los riesgos de apaciguar a Alemania, y colaboraron con funcionarios y servicios de inteligencia para reunir pruebas concretas de la magnitud del rearme alemán. Sus advertencias, sin embargo, parecían caer en oídos completamente sordos. Y la razón más dolorosa de esa sordera era, en parte, culpa del propio Churchill. Durante esos mismos años, se había opuesto con vehemencia a cualquier forma de autogobierno para la India, pronunciando ataques despectivos contra Mahatma Gandhi y el Congreso Nacional Indio. Cuando el proyecto de ley sobre la India llegó al Parlamento en diciembre de 1934, proponiendo un grado sustancial de autonomía para el subcontinente, Churchill votó en contra. La ley se aprobó a pesar de su oposición, pero el daño a su credibilidad estaba hecho. Muchos parlamentarios, al escuchar sus advertencias sobre Hitler, se preguntaban si aquello no era simplemente otra exageración del incorregible Churchill, otro de sus arrebatos contra un enemigo que en realidad no era tan peligroso como él pretendía. Si había errado tan gravemente al juzgar a Gandhi y la India, tal vez estaba errando también al juzgar a Hitler y Alemania. El propio Churchill había proporcionado a sus detractores la munición perfecta para desacreditarle. Y entonces llegó Múnich. El 30 de septiembre de 1938, Neville Chamberlain, que había sucedido a Baldwin como primer ministro el año anterior, firmó un acuerdo con Hitler por el cual la región de los Sudetes, una extensa zona del oeste de Checoslovaquia, con población predominantemente alemana, era cedida a la Alemania nazi a cambio de la promesa de que Berlín no realizaría más reclamaciones territoriales. Chamberlain regresó a Londres, proclamando haber asegurado la paz. Churchill calificó el acuerdo como una derrota total y absoluta. 6 meses después, en marzo de 1939, Hitler desmembró el resto de Checoslovaquia, violando los términos del Pacto de Múnich. Días más tarde, Berlín dejó claro que Polonia era su siguiente objetivo. Gran Bretaña y Francia aceleraron tarde sus programas de rearme, y la opinión pública británica comenzó finalmente a reconocer lo que Churchill llevaba 6 años repitiendo. El profeta desatendido había tenido razón desde el principio.
y el precio de no haberle escuchado estaba a punto de hacerse insoportablemente evidente. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. Aquella misma madrugada, antes de que el rey le hubiese confirmado en el cargo, las divisiones blindadas alemanas cruzaron las fronteras de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Churchill llegó al poder, y la guerra llegó al umbral de Inglaterra en el mismo instante. Más tarde escribiría que sentía que toda su vida hasta aquel momento había sido una preparación para aquella hora y para aquella prueba. No era una frase retórica, era la constatación de un hombre de 65 años que llevaba medio siglo preparándose para un momento que nadie más había querido asumir. El camino hasta Downing Street había sido vertiginoso en sus últimas semanas. La guerra había comenzado el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Ese mismo día, Neville Chamberlain nombró a Churchill primer Lord del Almirantazgo, el cargo que había ocupado un cuarto de siglo antes y del que había sido destituido tras el desastre de Galípoli. Era un regreso cargado de simbolismo, y Churchill se entregó al trabajo con la energía de quien sabe que esta vez no puede fallar. Los primeros 8 meses del conflicto, conocidos como la Guerra de Broma, transcurrieron en una calma engañosa. Alemania había aplastado a Polonia en septiembre y octubre, pero después el frente occidental se sumió en la inactividad. Ningún bando realizó movimientos estratégicos significativos durante el invierno. La atención británica se dirigió hacia Noruega, cuya posición estratégica en el Atlántico Norte y cuya proximidad a los yacimientos de hierro suecos la convertían en un objetivo previsible para los nazis. A lo largo del invierno y la primavera, Churchill y el Almirantazgo elaboraron planes para minar la costa noruega o incluso ocupar puertos clave como el de Narvik. Pero antes de que pudieran ejecutarlos, los alemanes se adelantaron. En abril de 1940, la Wehrmacht invadió Dinamarca y tomó el control de Noruega mediante operaciones especiales en las que miles de paracaidistas fueron lanzados sobre las principales ciudades y puertos del país. La respuesta aliada fue insuficiente. Una fuerza expedicionaria combinada de británicos, franceses, polacos libres y noruegos libres fue enviada al Atlántico Norte, pero sus avances fueron limitados. Fue este fracaso el que desencadenó los llamados debates sobre Noruega en la Cámara de los Comunes, iniciados el 7 de mayo. Lo que había comenzado como una discusión sobre la gestión de la campaña noruega se transformó rápidamente en un juicio al conjunto de la dirección de la guerra por parte de Chamberlain. Durante 3 días de sesiones intensas, quedó claro que el primer ministro había perdido no solo el apoyo de los laboristas y los liberales, sino también el de una proporción sustancial de su propio partido conservador. David Lloyd George, el antiguo primer ministro de la Primera Guerra Mundial, ofreció una intervención particularmente demoledora, en la que declaró que los preparativos del ejército, la armada y la fuerza aérea habían sido del todo inadecuados. Durante su discurso, Churchill intervino para señalar que las deficiencias que pudiesen existir en la Armada Real eran responsabilidad suya y no de Chamberlain. Era un gesto revelador. Churchill, a diferencia de Chamberlain, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos y de la gestión de los asuntos bajo su mando. Chamberlain dimitió al finalizar los debates, el 9 de mayo. Churchill fue elegido rápidamente como su sucesor. No tuvo tiempo de instalarse en el cargo. Las horas que siguieron a su nombramiento fueron un torbellino de decisiones urgentes. Formó un gabinete de coalición sobre una base interpartidista, creando un gobierno de unidad nacional que incluía a conservadores, laboristas y liberales. Y el 13 de mayo de 1940 pronunció su primer discurso ante la Cámara de los Comunes como primer ministro. Declaró que no tenía nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. La situación militar se deterioraba a una velocidad aterradora. Los alemanes avanzaron a través de los Países Bajos y Bélgica con una eficacia devastadora, flanquearon las defensas francesas y se lanzaron hacia París. En cuestión de semanas, Francia estaba al borde del colapso. A finales de mayo, la Fuerza Expedicionaria Británica, unos 300.000 hombres, quedó atrapada en la ciudad portuaria francesa de Dunkerque. La situación parecía desesperada. Fue entonces cuando se produjo la célebre operación de rescate naval,
miles de pequeñas embarcaciones británicas, barcos de pesca, lanchas de recreo y navíos mercantes cruzaron el Canal de la Mancha para evacuar a las tropas atrapadas. Contra toda probabilidad, la mayor parte de los soldados fueron rescatados y devueltos a las costas del sur de Inglaterra. Dunkerque fue una derrota militar transformada en un acto de resistencia colectiva que galvanizó al país entero. De regreso en Gran Bretaña, mientras los soldados exhaustos desembarcaban en los puertos del sur, Churchill pronunció el segundo de sus grandes discursos. Declaró que lucharían en las playas, en los campos de aterrizaje, en las calles y en las colinas, y que no se rendirían jamás. Las palabras importaban enormemente. Porque en aquel momento, una parte sustancial del Parlamento creía que Gran Bretaña necesitaba negociar los términos de una paz con los nazis. La rápida conquista alemana de Francia en el verano de 1940 había sumido a muchos en el desánimo. La nación se encontraba prácticamente sola frente a la Alemania nazi. La invasión parecía inminente, y dentro del propio gabinete de Churchill, figuras de peso como Lord Halifax defendían abiertamente la necesidad de buscar un acuerdo con Hitler para obtener las mejores condiciones posibles. Halifax no era un cobarde ni un simpatizante de los nazis. Era un político experimentado que consideraba, con argumentos razonables, que la resistencia prolongada era inviable y que la negociación era la opción menos catastrófica. Churchill se enfrentó a él directamente. Durante varios días del mes de mayo, en reuniones del gabinete de guerra que se desarrollaron con una tensión extrema, Churchill argumentó, persuadió, presionó y finalmente convenció a la mayoría de que Gran Bretaña debía continuar la lucha. Fue quizá su contribución más decisiva a la historia. No fue un discurso público ni un gesto grandilocuente, sino una batalla librada en una sala cerrada, con mapas sobre la mesa y el destino de Europa en juego. Churchill ganó aquella batalla interior, y su tercer gran discurso consolidó la victoria. Ante la Cámara de los Comunes, declaró que era la voluntad inquebrantable del gobierno continuar la guerra. Aquella determinación aseguró que Gran Bretaña resistiese en los días más oscuros de 1940 y que, en los años venideros, los aliados estuviesen en posición de abrir un frente occidental en Francia. Sin la isla británica como base de operaciones, la derrota del nazismo habría sido infinitamente más difícil, quizá imposible. Los alemanes respondieron con un bloqueo naval y una campaña de bombardeos aéreos que comenzó a finales del verano de 1940 y se prolongó durante meses. El Blitz, como fue conocido, del término alemán Blitzkrieg, que significaba guerra relámpago, devastó barrios enteros de Londres y otras ciudades industriales británicas. La población civil soportó noches interminables de sirenas y explosiones, refugiándose en estaciones de metro y sótanos. Churchill visitaba regularmente las zonas bombardeadas, caminando entre los escombros con su sombrero de hongo y su cigarro, una imagen que se convirtió en símbolo de la resistencia nacional. Mientras tanto, buscaba desesperadamente ayuda al otro lado del Atlántico. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, simpatizaba personalmente con la causa británica, pero la opinión pública norteamericana se oponía mayoritariamente a intervenir en lo que consideraba un conflicto europeo. Roosevelt, sin embargo, encontró la manera de prestar apoyo sin entrar formalmente en la guerra. En marzo de 1941 entró en vigor el programa de préstamo y arriendo, un acuerdo por el cual los Estados Unidos suministraban a Gran Bretaña alimentos, petróleo y material bélico de forma masiva, mientras mantenían nominalmente su neutralidad. Para el gobierno de Churchill, que se enfrentaba a graves problemas de abastecimiento, fue un alivio de importancia capital. Poco después, llegó otro giro favorable. Hitler decidió poner fin al Blitz y volver su atención hacia el este. En el verano de 1941, los nazis lanzaron la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad, cuando 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética. La Operación Barbarroja avanzó con rapidez en sus primeras semanas, y para el otoño, las tropas alemanas se encontraban a las puertas de Moscú y de Leningrado. Pero el invierno ruso frenó el avance, y la campaña se estancó en condiciones de frío extremo. En diciembre de 1941, la situación estratégica cambió de forma definitiva, cuando Japón, aliado de Alemania, lanzó un ataque contra la flota norteamericana del Pacífico, en Pearl Harbor, en Hawái. Los Estados Unidos entraron en la guerra, y Churchill se convirtió en el líder de una de las 3 grandes potencias, cuyo poder combinado
podía enfrentarse al eje nazi. Churchill recordó más tarde que la noche en que supo lo de Pearl Harbor fue la primera en mucho tiempo en que durmió con verdadera tranquilidad. Gran Bretaña ya no estaba sola. La guerra sería larga y terrible, pero su desenlace, por primera vez, parecía encaminarse hacia la victoria. Aquel hombre que en mayo de 1940 había convencido a un gabinete reticente de no rendirse, que había sostenido la moral de una nación bombardeada con 3 discursos y una voluntad de hierro, que había negociado el apoyo norteamericano cuando los Estados Unidos aún no querían combatir, podía al fin contemplar el horizonte con algo más que obstinación. Podía contemplarlo con esperanza. El 15 de febrero de 1942, la guarnición británica de Singapur se rindió al ejército imperial japonés. Más de 80.000 soldados británicos, australianos e indios cayeron prisioneros en una sola jornada. Churchill lo calificó como la peor derrota que el país había sufrido en toda la historia militar británica. No era una exageración. Singapur había sido considerada una fortaleza inexpugnable, el bastión del poder naval británico en el sudeste asiático. El gobierno de Churchill había concentrado su estrategia defensiva en proteger la ciudad desde el mar, convencido de que un ataque terrestre a través de la península de Malaca era imposible para el ejército japonés. Esa suposición resultó completamente errónea. Los japoneses avanzaron por tierra con una rapidez que dejó al mando británico paralizado, y la caída de Singapur puso al descubierto una verdad que muchos se habían resistido a aceptar. El Imperio Británico ya no era capaz de defender todos sus dominios al mismo tiempo. La entrada de Japón en la guerra, tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, había abierto un teatro de operaciones completamente nuevo para Gran Bretaña en el sur de Asia. Además de Singapur, los japoneses avanzaron sobre Birmania y amenazaron directamente las fronteras orientales de la India. Calcuta fue bombardeada en varias ocasiones, un hecho que ilustraba hasta qué punto la penetración japonesa había llegado al corazón del Raj británico. Gran parte de los combates entre británicos y japoneses durante 1942 y 1943 se concentró en Birmania y en la región que hoy corresponde a Bangladesh. El avance japonés fue finalmente detenido en la frontera nororiental de la India y progresivamente rechazado a lo largo de 1943, pero el esfuerzo exigió una movilización masiva de recursos indios. Esa necesidad de apoyo indio otorgó a Mahatma Gandhi una poderosa herramienta de negociación. Lo que se conoció como la campaña Abandonad la India exigía una retirada británica ordenada del subcontinente tras la guerra a cambio de la cooperación india durante el conflicto. El presidente Roosevelt presionó a Churchill para que hiciese concesiones, y Churchill, a pesar de su visceral oposición a la independencia india, se vio obligado a ceder en algunos puntos. Aquellas concesiones sentarían las bases para la independencia definitiva de la India en 1947. Pero fue otro episodio relacionado con la India el que proyectaría la sombra más larga sobre la reputación de Churchill como líder en tiempos de guerra. En 1943, una hambruna de proporciones catastróficas azotó la región de Bengala, una de las zonas más densamente pobladas del planeta, con unos 60 millones de habitantes en aquella época. Las estimaciones sobre el número de muertos oscilan entre 2 y 4 millones de personas, aunque algunas fuentes elevan considerablemente la cifra. Millones más sufrieron desnutrición severa y desplazamiento. Las causas de la hambruna fueron múltiples, y su atribución sigue siendo objeto de un debate historiográfico intenso. La ocupación japonesa de Birmania en 1942 cortó las importaciones de arroz al subcontinente oriental. El gobierno de Churchill, temiendo una invasión japonesa a gran escala de la India, ordenó una política de tierra quemada en la región. Miles de hectáreas de tierras de cultivo fueron confiscadas o destruidas para negar recursos al enemigo en caso de avance. A esto se sumaron políticas implementadas entre 1941 y 1942, incluida la conscripción masiva de trabajadores agrícolas, que redujeron drásticamente la capacidad productiva local. Una serie de desastres naturales en 1942, entre ellos un ciclón en el Golfo de Bengala, agravaron una situación que ya era desesperada.
La combinación de todos estos factores desembocó en una catástrofe humanitaria que se entiende hoy como en gran medida provocada por la acción humana, aunque las circunstancias bélicas la hicieron más difícil de prevenir y de mitigar. Historiadores de tendencia progresista y numerosos autores indios han responsabilizado directamente a Churchill de perpetuar e incluso instigar la hambruna, señalando que para entonces su desprecio por la India y su población era un hecho conocido. Sin embargo, quienes defienden su legado aportan argumentos que matizan esa lectura. Sostienen que cuando Churchill y su gabinete de guerra tuvieron plena constancia de la magnitud de la catástrofe, el 24 de septiembre de 1943, ordenaron desviar 250.000 de toneladas de cereales hacia la India. También señalan que la invasión japonesa de Birmania fue una de las causas primordiales de la crisis, junto con la escasez de transporte marítimo debida a la guerra, la deficiente administración local, la asignación errónea de alimentos y los desastres naturales. La cuestión de la responsabilidad de Churchill en la hambruna de Bengala no admite una respuesta sencilla. Lo que resulta indiscutible es que millones de personas murieron y que las decisiones tomadas en Londres, tanto por acción como por omisión, tuvieron un peso determinante en el alcance de la tragedia. Mientras la hambruna devastaba Bengala, la atención principal del gobierno británico se encontraba en otro escenario. En el norte de África, italianos y alemanes habían intentado durante meses hacerse con el control de la posición británica en Egipto, y con ella, del Canal de Suez y la ruta hacia los campos petrolíferos de Oriente Medio. Lo que de otro modo habría sido un conflicto regional limitado, adquirió así una importancia estratégica de primer orden. La marea cambió a principios de noviembre de 1942, cuando los británicos obtuvieron una victoria decisiva en la segunda batalla de El Alamein. Combinada con la inminente victoria soviética en la batalla de Stalingrado, en el sur de Rusia, la noticia transformó el panorama de la guerra. Churchill lo expresó en un discurso pronunciado en Londres el 10 de noviembre de 1942, cuando declaró que aquello era, tal vez, el final del principio. No se equivocaba. En la primera mitad de 1943, la guerra giró de forma decisiva contra los nazis. Antes de que terminase la primavera, británicos, franceses y norteamericanos habían vencido en el norte de África, mientras los rusos comenzaban a empujar a los alemanes hacia Polonia y Ucrania. Aquel verano se abrió un segundo frente en Europa, cuando los aliados occidentales invadieron Sicilia y posteriormente la Italia continental. Los métodos de trabajo de Churchill durante la guerra resultan reveladores de su carácter. Lejos de la imagen convencional de un líder encerrado en reuniones interminables, Churchill seguía un ritmo propio. Se despertaba habitualmente hacia las 7 de la mañana, pero permanecía en la cama varias horas, leyendo periódicos y dictando memorandos y cartas a sus secretarias. 1 o 2 copas acompañaban el momento de levantarse, tras lo cual recibía a algunas personas antes de un almuerzo prolongado. Varias horas de trabajo seguían por la tarde, pero Churchill solía retirarse a descansar entre las 5 y las 6:30, una siesta que había cultivado desde su juventud y que, según él, le hacía más productivo por las noches. Tras la cena, acompañada de más bebida, continuaba trabajando hasta bien pasada la medianoche. Este patrón se veía alterado constantemente por los imprevistos de la guerra y por sus viajes fuera de Londres, pero cuando le era posible, Churchill se atenía a esa rutina con notable disciplina. Los viajes se multiplicaron a lo largo de 1943 y 1944. Churchill asistió a una serie de cumbres con los principales líderes aliados, en Casablanca en enero de 1943, en Teherán a finales de ese mismo año, en Quebec en septiembre de 1944, en Moscú un mes después, y finalmente en Yalta, en la península de Crimea, en febrero de 1945. En estas conferencias, donde Churchill, Roosevelt y Stalin eran las figuras preponderantes, se trazaron las líneas maestras del orden mundial de posguerra. Cada líder acudía con sus propios intereses. Roosevelt estaba centrado en la derrota de Japón una vez que la guerra en Europa terminase. Churchill, por su parte, se preocupaba ante todo por el destino de Europa oriental y meridional, y por el grado en que países como Grecia, Polonia y las naciones balcánicas caerían bajo la órbita occidental o soviética en el acuerdo de posguerra. Sus enfrentamientos con Stalin sobre estas cuestiones fueron tensos y prolongados, y las semillas de la Guerra Fría quedaron firmemente sembradas en Yalta, antes incluso de que la guerra hubiese terminado.
Mientras los líderes negociaban el futuro del mundo, en la primera mitad de 1944, los aliados occidentales ultimaban los preparativos para la apertura de un gran frente occidental contra los nazis mediante la invasión de Francia desde Gran Bretaña. Era el momento en que la decisión de Churchill de mantener a Gran Bretaña en la guerra en 1940 iba a dar su fruto más importante. Una operación de esas dimensiones, cruzando todo el Atlántico desde los Estados Unidos, habría resultado prácticamente imposible. Desde las costas británicas, en cambio, era enteramente viable. Churchill participó activamente en la planificación de lo que acabaría siendo el desembarco del día D, aunque vivió aquellas semanas con una ansiedad inusual en él. Temía que las playas de Normandía se convirtiesen en una matanza si los planes fallaban, o si los alemanes obtenían información sobre los puntos de desembarco previstos. La magnitud de la apuesta era colosal. Si el desembarco fracasaba, la guerra podía prolongarse años. Si triunfaba, el cerco sobre la Alemania nazi sería completo. El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. La operación fue un éxito. El frente occidental quedó abierto y el final de la guerra comenzó a vislumbrarse. Pero Churchill sabía que la victoria militar no resolvería por sí sola las cuestiones que le quitaban el sueño en Yalta y en Moscú. La guerra se estaba ganando. La paz, con todas sus ambigüedades y sus traiciones, aún estaba por negociar. Y el precio que Europa había pagado, desde las playas de Normandía hasta los arrozales de Bengala, era un precio que ningún tratado podría saldar. El 5 de julio de 1945, Winston Churchill acudió a las urnas convencido de que los británicos le renovarían su confianza. La guerra en Europa había terminado apenas 2 meses antes. Alemania se había rendido incondicionalmente. Hitler se había suicidado en su búnker de Berlín el 30 de abril, y Churchill era, sin discusión, el hombre que había liderado a la nación a través de los años más oscuros de su historia. Ningún primer ministro en la historia de Gran Bretaña había acumulado tanto prestigio personal en un momento tan decisivo. Y sin embargo, perdió. No solo perdió, fue barrido. El Partido Laborista de Clement Attlee obtuvo una victoria aplastante. El hombre que había salvado a Gran Bretaña fue despedido por los mismos británicos a los que había salvado. Los últimos meses de la guerra habían estado marcados por una de las acciones más controvertidas de los aliados occidentales. A lo largo de la primavera de 1945, mientras se preparaba el asalto final sobre Berlín, los aliados llevaron a cabo una campaña de bombardeos masivos contra las principales ciudades alemanas. Churchill fue un firme defensor de lo que se conocía como la Directiva de Bombardeo por Zonas, emitida originalmente en 1942, con el objetivo de que la Real Fuerza Aérea Británica bombardease de forma sistemática las ciudades industriales alemanas para paralizar su economía y su maquinaria bélica. En la primavera de 1945, sin embargo, esta estrategia adquirió un carácter que retrospectivamente se ha considerado más vengativo que estratégico. El episodio más devastador tuvo lugar a mediados de febrero, cuando 1.300 bombarderos lanzaron casi 4.000 toneladas de explosivos sobre la ciudad de Dresde en menos de 72 horas. Aproximadamente 25.000 personas murieron y la ciudad quedó reducida a escombros humeantes. Churchill ha sido criticado por su defensa de esta política, cuya validez estratégica fue muy cuestionada. No obstante, existían en aquel momento temores reales de que, si no se obtenía una victoria rápida, podía estallar una guerra de guerrillas en Alemania que prolongase el conflicto durante años. También conviene señalar que, en comparación con las acciones del ejército soviético durante su avance por Polonia y el este de Alemania, la ofensiva aliada en el oeste del país fue exponencialmente menos brutal con la población civil. La guerra en Europa concluyó en mayo de 1945 con la rendición incondicional de Alemania. El conflicto en el Pacífico se prolongó 4 meses más, hasta que los Estados Unidos lanzaron 2 armas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin abruptamente a las hostilidades. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Churchill convocó elecciones con rapidez, confiando en que la gratitud nacional se traduciría en apoyo electoral. Pero los británicos no votaban por gratitud, votaban por futuro.
En 1942, un funcionario y académico llamado William Beveridge había elaborado un informe que trazaba las líneas de un nuevo modelo social para la posguerra, diseñado para evitar que en Gran Bretaña arraigasen las formas de extremismo político que habían devastado el continente en los años 30. El informe proponía un sistema integral de seguridad social, un servicio nacional de salud, prestaciones por desempleo, subsidios por enfermedad y una red de protección que acompañase al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. El Partido Laborista hizo de la aplicación del informe Beveridge el eje de su campaña electoral. Los británicos, agotados por 6 años de guerra y racionamiento, querían hospitales, empleos y viviendas. Querían un Estado que cuidase de ellos, y confiaron en que Attlee, no Churchill, era el hombre adecuado para construirlo. Churchill, que tenía motivos legítimos para sentirse herido por aquel rechazo, abandonó Downing Street y regresó a los bancos de la oposición. Fuera del poder, se dedicó con su energía habitual a advertir sobre la nueva amenaza que se cernía sobre el mundo. A pesar de los acuerdos alcanzados en las conferencias de Teherán y Yalta, el final de la guerra en Europa había dejado a la Unión Soviética y a los aliados occidentales en control de los territorios que sus ejércitos habían ocupado en el último año del conflicto. Polonia y Hungría fueron rápidamente absorbidas por el bloque soviético y regímenes comunistas fueron impuestos en los Balcanes. Austria permaneció como un punto de fricción, con tropas soviéticas, británicas y norteamericanas estacionadas en el país durante una década tras la guerra, y existió un riesgo real durante algún tiempo de que el país quedase dividido del mismo modo que acabaría haciéndolo Alemania. Churchill fue uno de los primeros estadistas en comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Durante una gira de 3 meses por los Estados Unidos a principios de 1946, pronunció un discurso en el Colegio de Westminster, en Fulton, Missouri, que se convertiría en uno de los textos políticos más célebres del siglo XX. Declaró que un telón de acero había descendido sobre el continente. Con esa expresión, que no era enteramente nueva, pero que Churchill dotó de resonancia universal, describió la división de Europa en 2 bloques irreconciliables. Reclamó una cooperación cada vez mayor entre las naciones occidentales para contener la expansión soviética y subrayó lo que denominó la relación especial entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentada en una lengua y una herencia cultural compartidas. Aquella visión del nuevo paisaje político europeo encontró expresión formal en los años siguientes, cuando la Unión Soviética organizó Europa Oriental en el Pacto de Varsovia y los aliados occidentales se agruparon en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Churchill mantuvo también posiciones relevantes sobre otras cuestiones. Se opuso a la independencia de la India, que fue concedida en 1947, y su predicción de que la independencia apresurada conduciría a divisiones amargas a lo largo de líneas religiosas y sociales resultó acertada. Sobre Irlanda, defendió con firmeza que el norte del país debía unirse a la República de forma pacífica, y hay quienes sostienen que, si sus palabras hubiesen sido escuchadas, la guerra civil que estalló en Irlanda del Norte en los años 60 y que se prolongó durante 3 décadas podría haberse evitado. En un discurso ante la Universidad de Zúrich en 1947, instó a los europeos a dar la espalda a los horrores del pasado y a crear una familia europea fundada en la justicia, la misericordia y la libertad, llegando incluso a sugerir la construcción de unos Estados Unidos de Europa. Fue un temprano defensor de la entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, propuesta en 1950 y constituida en 1951 con el objetivo de fomentar el libre comercio entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En 1951, tras el fracaso de Attlee en obtener una mayoría amplia en las elecciones de 1950, se convocaron nuevos comicios. Los conservadores aumentaron su número de escaños y Churchill regresó a Downing Street como primer ministro, a punto de cumplir 77 años. Se ocupó preferentemente de los asuntos exteriores y durante un tiempo ejerció también como ministro de Defensa. En el ámbito doméstico, las prioridades fueron la construcción de viviendas y la normalización de la vida cotidiana tras la guerra. En 1953 recibió un honor que a menudo se pasa por alto al estudiar su trayectoria:
La Fundación Nobel de Suecia le concedió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos más elevados. Su producción literaria era formidable. La biografía de Marlborough en 4 volúmenes, el estudio en 6 volúmenes sobre la Primera Guerra Mundial, otro estudio en 6 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial, cuyo último tomo apareció aquel mismo año, además de numerosas obras de un solo volumen y decenas de compilaciones de discursos. Churchill no pudo asistir a la ceremonia en Estocolmo, pero se mostró especialmente orgulloso de haber recibido el premio por su actividad literaria, independiente de su carrera política. Continúa escribiendo, y su Historia de los pueblos de habla inglesa, publicada en 4 volúmenes entre 1956 y 1958, está considerada como una de sus obras historiográficas más logradas. Su salud, sin embargo, declinaba. En junio de 1953 sufrió un ictus que le dejó con una parálisis temporal en un lado del cuerpo. Se retiró a Chartwell durante 6 meses para recuperarse, pero se negó a dimitir. Los detalles de su deterioro fueron ocultados al público británico. Aunque se recuperó significativamente en 1954, acabó aceptando lo inevitable y dimitió como primer ministro en abril de 1955. Rechazó el título de Duque de Londres que la reina Isabel II le ofreció, aceptando en cambio el título de caballero. A pesar de contar 80 años, no se retiró del todo de la vida pública y conservó su escaño parlamentario hasta los años 60, donde fue reconocido como Padre de la Cámara, el título honorífico concedido al diputado con más años de servicio continuado. En sus últimos años vivió principalmente en Chartwell, dedicado a la pintura y a la conclusión de algunas de sus obras escritas. Viajó cuando pudo, pasando temporadas en la Riviera Francesa y en los Estados Unidos. En 1962, durante unas vacaciones en Montecarlo, se cayó y se fracturó la cadera. Su declive físico se aceleró. El presidente John Fitzgerald Kennedy le proclamó ciudadano honorario de los Estados Unidos en 1963, y al verano siguiente, la Cámara de los Comunes aprobó una resolución especial de agradecimiento por sus años de servicio. Había ocupado un escaño parlamentario durante más de 60 años, perdiéndolo únicamente durante un breve periodo de 2 años, a principios de los años 20. El 10 de enero de 1965 sufrió otro ictus. Murió 2 semanas después, el 24 de enero, a los 90 años de edad. En reconocimiento a su dilatada carrera, su liderazgo en tiempos de guerra y la trascendencia de su servicio público, Churchill recibió un funeral de Estado, el primero concedido en Gran Bretaña a una persona ajena a la familia real desde el de otro antiguo primer ministro, William Gladstone, en 1898. Su féretro permaneció en capilla ardiente en Westminster durante 3 días, antes de que el funeral se celebrase en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres. La reina Isabel II asistió a la ceremonia, un gesto inusual para un funeral que no fuese el de un miembro de la realeza. Después, el cuerpo de Churchill fue trasladado en barco por el río Támesis y enviado a Oxfordshire, donde fue enterrado, cerca de la residencia ancestral de su familia en Blenheim. El niño que había nacido en aquel palacio sin ser su dueño, regresaba a él por última vez. Su legado permanece tan contradictorio como su vida. Fue un imperialista convencido, cuyas opiniones sobre los pueblos colonizados resultan difíciles de defender desde la perspectiva actual. Fue el hombre que contempló el uso de armas químicas en Irak y que respaldó a los paramilitares en Irlanda. Fue también el estadista que abogó por el libre comercio, apoyó finalmente el sufragio femenino, defendió que Irlanda no debía ser dividida y comprendió antes que nadie los peligros del nazismo y de la Guerra Fría. Fue un historiador cuya obra le valió el Nobel de Literatura y un orador cuyas palabras sostuvieron la moral de toda una nación. Pero por encima de todo, fue el hombre que en el verano de 1940, cuando Gran Bretaña se encontraba sola frente a la Alemania nazi y una parte significativa de su propio gabinete pedía negociar la paz, se negó a rendirse. Esa decisión cambió el curso de la historia de Europa y con ella la del mundo entero. Soy Adrián Montero y esta ha sido la historia de Winston Churchill. Si os ha interesado, os animo a dejarnos un comentario,
darle al botón de me gusta y suscribiros al canal para no perderos las próximas entregas. Nos vemos en la siguiente historia.